este lugar en donde los días domingos se dan cita, por lo menos usted sabe que unas 100 personas nos congregamos acá los domingos. Y durante la semana pues hay muchos hermanos que aún teniendo la oportunidad de congregarse no lo hacen. Entendemos que hay muchos que por distancia no se congregan. Entendemos que hay muchos que en el caso hay hermanos y hermanas que, como digo, están retirados. Otras hermanas, sobre todo en el caso de las hermanas que están en trabajo fijo, no pueden salir durante la semana. Pero también sabemos que hay una muy buena cantidad de hermanos que sí tendrían el tiempo para congregarse. Sin embargo, qué bueno que usted lo ha hecho, qué bueno que usted sí ha puesto en su corazón ese deseo. El Señor le recordó que era viernes y que había que venir a estudiar la doctrina, amén. Y usted obedeció, usted se esforzó y estamos reunidos en esta preciosa noche. Bienvenidos todos, hermanos. A usted que está con nosotros, queremos darle también la bienvenida en esta noche. Hoy tenemos la bendición de tener con nosotros al hijo de nuestro hermano Fausto, que está ahí atrás. Queremos decirle bienvenido a este lugar, amén. Le damos una bienvenida y nos alegramos que pueda estar acá con nosotros también. Y así también a nuestros hermanos que a través del internet se unen para este estudio. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente y lo hacemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, y vamos a leer solamente 2 versículos en esta noche. El versículo número 16 de este capítulo 3 del Evangelio de Mateo. La palabra del Señor nos dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Hasta ahí dejaremos la lectura. Puede tomar su asiento y hacemos una oración esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que esta noche se ha hecho presente con el firme deseo, con el anhelo en sus corazones de estudiar tu palabra. Suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado y precioso Salvador, que nos des a cada uno de nosotros la sabiduría, que nos des el entendimiento para, Señor, escudriñar estas verdades que sabemos que enriquecen nuestro andar y nos capacitan para ser verdaderos testigos tuyos en esta tierra. A todos los que hoy nos encontramos acá, bendícenos. A nuestros hermanos que a través de la transmisión en vivo se unen, no solamente en este país, sino fuera también de esta nación. Que tu mano esté sobre ellos. Bendice, toma, Señor, en tus manos nuestras aflicciones y nuestras necesidades, porque en ti, Señor, nosotros hemos confiado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, hemos llegado esta noche al tema de la Trinidad de Dios. Como ya ustedes saben, hemos iniciado nuestro estudio nuevamente, el ciclo de estudio de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Recién hemos iniciado la semana anterior y hemos hablado acerca del tema de la inspiración de las Escrituras. Dentro del estudio de la teología, lo que nosotros abordamos la semana anterior es lo que se conoce como bibliología. Y la secuencia lógica que se le da después de estudiar la escritura o la inspiración de las escrituras es entonces hablar de Dios. Digo esto para que usted lo entienda de mejor manera, que si hemos hablado de un libro cuyo autor es Dios, si hemos hablado de que la Biblia, si bien es cierto, participaron los siervos de Dios que fueron usados para escribirla,
para redactarla incluso, pero que lo que existió detrás de todo esto fue la inspiración divina. Entonces, si hemos hablado de inspiración, esto nos lleva al hecho de preguntarnos, entonces, si es un libro inspirado, ¿quién lo inspiró? Y es ahí donde entonces entramos en el tema de Dios, que fue Dios quien inspiró la Biblia, fue Dios quien inspiró la Escritura. Entonces, si nosotros ahora hablamos y estamos seguros de que Dios inspiró la Biblia, es importante entonces también hablar de Dios, estudiar acerca de quién es Dios. Y en ese aspecto es cuando entramos en el tema de lo que se conoce como teología propia. Digo esto porque normalmente uno tiene la idea de que todo lo que se tiene que hablar acerca de las doctrinas es teología, y es cierto. Pero usted sabe que, por ejemplo, si estamos hablando de la salvación, sí son aspectos teológicos. Si estamos hablando acerca de los eventos finales, sí es teología también. Entonces, cuando hablamos de Dios, se conoce como teología propia porque estamos hablando propiamente de Dios. Y al hablar propiamente de Dios, estamos yendo al origen de todas las cosas, porque es de Él que se desprende todo lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de Dios, y aquí echo mano de lo que el año anterior mencionábamos, y es de que cuando uno habla de estos temas acerca de quién es Dios, acerca de la Trinidad de Dios, normalmente, y esto es lo que más comúnmente se ha hecho, es que hacemos un estudio bastante introspectivo. Es decir, hacemos un estudio interno, un estudio para nosotros como iglesia. Eso es lo que casi siempre hacemos. Por eso es que cuando se estudian estos temas, normalmente se habla de hay un único Dios, un solo Dios verdadero, hay un Dios que tiene pluralidad de personas, hay un Dios que, aunque son diferentes personas, pero subsisten bajo la misma sustancia divina. A pesar de que tienen la misma sustancia, tienen diferentes personalidades. Ese es el estudio que, como digo, básicamente siempre se ha desarrollado. Pero si usted presta atención, se dará cuenta que todos esos detalles, como le digo, son aspectos internos. En otras palabras, los entiende usted y los entiendo yo. Los entendemos nosotros aquí adentro como iglesia. Es que es bastante, diría, accesible esta verdad. Cuando yo le digo a usted, es que hay un solo Dios verdadero, entonces dice, amén, dice usted, estoy de acuerdo, solo hay un Dios. Y vengo yo y todavía le digo, pero ese Dios verdadero se ha revelado en 3 personas. Y usted dice, amén, es cierto, hermano, así es, no hay duda de eso. Y entonces vengo yo y todavía le digo, pero ese Dios tiene 3 personalidades diferentes y sigue siendo el mismo Dios. Usted dice, amén, hermano, ¿quién aquí en esta sala podría discutir eso? Entonces, esos son aspectos, por eso le digo, muy internos, muy nuestros. O sea, los creemos. O sea, usted no hace, bueno, yo me atrevería a decir, y usted me puede corregir, pero yo me atrevería a decir que usted no hace ni el más mínimo esfuerzo para poder creer lo que acabo de decir. Es algo fácil creerlo. Es algo que nos brota del corazón creerlo. Y ni siquiera podríamos explicarlo, porque si yo le digo a usted, explíquele al hermano que tiene a la par por qué cree lo que cree, uno diría, mire, la verdad, no sé cómo explicarlo, pero lo creo con todo mi corazón. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, eso ha sido un abordaje que se ha hecho siempre de forma, por eso le digo, interna, podríamos incluso decir de forma doméstica, es decir, solo aquí en casa lo hemos hecho siempre. Pero usted sabe también que el problema se da cuando tenemos que ir más allá. Por ejemplo, eso fue lo que señalé en el estudio anterior cuando abordamos este tema. Mencionamos el hecho, si usted lo recuerda, que al inconverso, por ejemplo, al ateo, se le tienen que dar argumentos de la existencia de Dios. Vea, ahí la cosa se vuelve como más desafiante. Porque a usted yo le puedo decir, hay un solo Dios verdadero,
pero ese Dios verdadero tiene tres personas. Usted dice, amén. Pero vengo yo y le explico esto a un inconverso, a un ateo. Y yo le digo, hay un solo Dios verdadero, pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces viene el inconverso y dice, mire, con que no creo ni en uno, y voy a creer que ese uno se hace tres. Entonces ahí viene el desafío del verdadero cristiano. Porque nos vemos podríamos decirlo de esta forma, en la limitación de dar argumentos sólidos en defensa de nuestra fe. Entonces, el año anterior, usted recordará que dimos 4 argumentos. No sé si de los que están acá se acordarán de ellos. Pero yo hablé de 4 argumentos. Vea, por eso es importante, porque usted los viernes que viene a este lugar, usted aprenda. Tenga la disposición de aprender. Por ejemplo, yo quisiera verlos a cada uno de ustedes con una libreta en la mano los días viernes, tomando notas de lo que se está diciendo, consultando después y diciendo, mira hermano, lo anoté bien o lo anoté mal. O sea, pero no, ustedes están ahí tan tranquilos. Y el problema es que cuando llegamos al otro año, entonces una vez más uno trata de echar mano de lo que ya se enseñó. Entonces ustedes tienen que entender que esto es como una escuela. Aquí todos estamos aprendiendo del Señor. Ninguno de nosotros debe de venir a este lugar solo a cumplir con el Señor, porque uno a veces tiene ese concepto. Uno dice, bueno, voy a ir al culto porque tengo que cumplirle al Señor, dice uno. O uno dice, hoy me voy a congregar porque hay que irle a agradecer al Señor, porque toda la semana hemos trabajado y es injusto que el Señor, habiéndonos dado la vida toda la semana, uno ni siquiera al culto vaya. Pero eso es como un acto de devoción nada más, pero no tenemos como esa aplicación de entender lo que es nuestra fe, porque eso que usted tiene en la mano, esa es nuestra fe. Bueno, si es que han traído la Biblia, porque de repente hay otros que ni la Biblia traen. Bueno, si usted sabe que ahora hasta en el teléfono puede tener la Biblia. Entonces cuando yo diga así, usted diga, aquí la ando hermano, aunque sea en el teléfono, en cualquier cosa. Pero yendo una vez más a esto, mencionamos 4 argumentos y hoy se los voy a recordar. El primero de ellos que mencioné fue el argumento ontológico, que es el que expresa acerca de la creencia universal de Dios. Ese fue uno de los que mencionamos. Fueron 4 y lo voy a recordar rápidamente. El ontológico fue cuando dijimos que todos los seres humanos y a través de todas las edades siempre han tenido la idea de que hay un Dios. Por eso es que si usted mira en todas las culturas, y piensa en esto, ¿por qué todas las civilizaciones siempre se vieron en la necesidad de crear sus dioses? O sea, usted va a la civilización egipcia, siria, usted va a la civilización romana, usted va a la civilización griega, usted va a las diferentes razas que han existido, los nórdicos, por ejemplo. O sea, todos han tenido siempre la necesidad profunda interna de tener dioses. Y ese es el argumento ontológico, cuando se señala que todo hombre tiene la idea de que hay un Dios y la necesidad de creer en un Dios. Entonces ese es el argumento ontológico, es decir, que Dios universalmente, el hombre cree que hay un Dios. Ahora, por supuesto, aquí estoy hablando en los rasgos de esa necesidad que el ser humano ha tenido. Bueno, como le digo, han habido civilizaciones que han desarrollado una cultura impresionante, pero bueno, usted sabe que aún en América, por ejemplo, los aztecas, los mayas, bueno, los mismos incas, todos siempre tuvieron esa necesidad de tener Dios. Entonces, vea, ¿de dónde surge esa necesidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que al hombre le surge esa necesidad? Entonces, ese era uno de los argumentos que desarrollábamos. O no nos vamos a entretener una vez más, porque ya lo hicimos en la ocasión anterior. El segundo argumento que mencioné es el argumento cosmológico, el cual es la creación del universo. Y mencionábamos acá que es el mismo universo quien sirve como argumento de la existencia de Dios. Decíamos que todo lo que existe es un diseño, ha sido diseñado. O sea, todo tiene, por donde usted vea la creación, eso nos habla de que hay un creador. ¿Por qué? Porque todo responde a que es un diseño perfecto. Y para que exista un diseño, debe de haber un
Un diseñador, exacto, debe de existir un diseñador. Entonces hablábamos, por ejemplo, de el planeta Tierra, fue uno de los ejemplos que pusimos en esa ocasión, diciendo que el planeta Tierra, por ejemplo, se encuentra a la distancia exacta del Sol. O sea, no está ni más lejos ni más cerca, porque si estuviera más lejos, entonces nos congelaríamos, y si estuviera más cerca, se evaporarían los océanos. Entonces, el mismo planeta Tierra está ubicado a una distancia exacta del Sol para que existan condiciones de vida en el planeta. Entonces la pregunta es eso: ¿quién calculó exactamente eso? Pusimos un segundo ejemplo y fue el del cuerpo humano. Y hicimos un pequeño recorrido, por ejemplo, mencionando la piel. Mencionamos todo el diseño del cuerpo humano, cómo cada órgano tiene una función. Y dice, bueno, ¿quién diseñó eso? ¿Quién lo diseñó? Entonces, esa creación, ese es el argumento cosmológico que nos habla de la existencia de Dios. Entonces, note que primero, en el primer estudio, uno aborda, le dije, evidencias que son internas, que las podemos creer por fe. En el segundo estudio hicimos un abordaje hacia afuera, ya no aquí adentro, sino hacia afuera. Hicimos un abordaje de cómo, por ejemplo, hablarle al inconverso, cómo mencionarle al ateo, porque usted no le puede decir eso a un ateo, es que todo lo hizo Dios. O sea, usted lo cree así, amén. Pero el ateo le diría, mire, si yo ni en Dios creo. Entonces ahí es donde la iglesia echa mano de estos argumentos que hoy estoy mencionando. Entonces esos fueron detalles que dijimos acerca del cuerpo humano. Y es aquí donde también mencionamos que vienen los científicos. Dicen, no, dice, lo que existió fue una explosión. Y después de esa explosión fue que se generó la vida. Entonces, pero ellos mismos no encuentran una explicación. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió la masa que explotó? Entonces vienen ellos, no lo logran explicar. Y por ahí dijo un hermano algo que yo lo recuerdo perfectamente. Dijo, eso es tan absurdo, dijo, decir que explotó y de ahí salió la vida. Dice, entonces quiere decir que si en una habitación, dijo este hermano, hay tinta, hay papel y hay una impresora y hay una explosión, dice, van a salir volando libros. Piénselo usted. A usted le da risa lo que acabo de decir, porque es cierto, ¿verdad? Que no saldrían volando libros. No, para que exista un libro tiene que haber alguien que lo hizo. Entonces eso es lo que sucede. Por eso le digo, porque a veces uno quiere echar mano de la Biblia para argumentar, pero si una persona no cree en Dios, obviamente no cree en la inspiración de las Escrituras. Entonces usted tiene que saber estos argumentos, conocerlos, al menos de esta forma que lo estamos haciendo. O sea, yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser un doctor en divinidades para defender la fe. Le estoy hablando de conocer estos pequeños detalles que pueden servir para dar defensa de nuestra fe y de estas posiciones doctrinales. Bueno, mencioné un tercero que fue el teleológico, no teológico, sino teleológico. Ese fue el tercero que mencionamos. Y en su ocasión les dije que tele es del griego lejos, es lejos. Entonces, por eso es que ustedes tienen a mano un teléfono, porque usted puede hablar con alguien que está lejos. Y por eso usted en su casa tiene también un televisor. Usted puede ver algo que puede estar sucediendo en otro país, pero usted lo ve ahí en su televisor. Por eso el telescopio. Entonces ese es el argumento teleológico, que lo que habla es de que hay un propósito divino en todo lo que ha ocurrido. Usted puede ver la creación de Dios viendo desde lejos hasta el punto en el que usted se encuentra. Por eso es que uno fácilmente dice, ahora entiendo, dice uno, por qué dicen que yo me iba a morir cuando estaba pequeño, pero no me morí, por ejemplo. Esa es una de las cosas que uno dice. Ahora entiendo por qué nací en tal lugar. O ahora comprendo por qué yo pasé por esto y por lo otro, porque el propósito de Dios era que yo le conociera de esta forma. Entonces uno va trazando una línea existencial y uno se da cuenta desde lejos hasta este punto que lo que ha sucedido realmente es la intervención de Dios en nuestra vida. Entonces esos son argumentos, como le digo,
Viene la gente y dice, no, mire, eso se llama destino. Otros dicen, eso se llama suerte. Otros dicen, no, eso se llaman casualidades. Entonces, se ha tratado incluso de hacer un discernimiento filosófico de estos puntos. Pero al final es bastante claro darse cuenta que, como lo vimos en el argumento anterior, sí hay una línea que se ha respetado. Y eso quiere decir que hay un diseñador, que ha habido alguien que ha estado diseñando. ¿Usted lo siente de esa manera, sí o no? Bueno, el último detalle que vimos en esa ocasión, y los estoy recordando para poder ingresar al de esta noche, fue el antropológico, en donde mencionamos que el hombre es la imagen de Dios y que al ser el hombre la imagen de Dios, él puede percibir a Dios y lo puede percibir de una manera incluso inconsciente, lo decíamos. Por eso fue que en esa ocasión mencionamos que existe la idea en los seres humanos, por ejemplo, para hablar de alguien que hace cosas extraordinarias. Por ejemplo, usted lo habrá visto en los deportes, es una de las áreas en donde más se da eso, que cuando hay un súper deportista, entonces viene la gente y dice, es un dios, dice la gente. Vea la mentalidad que está usando el ser humano en ese momento. Al decir que hay un deportista por sobre los otros y dice, es un dios, ¿qué es lo que está expresando el ser humano en eso? ¿Qué está expresando? Superioridad, exacto. Eso es lo que está expresando. Que este es superior por sobre los demás. Entonces, antropológicamente, el hombre, al ser diseñado a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza se ha visto trastocada por el pecado, inconscientemente el ser humano sabe que Dios existe. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que, por ejemplo, esas que ganan un concurso de belleza y viene la sociedad y dice que esa mujer es una diosa. Se están expresando eso, vea, esa expresión que usted diría es una expresión mundana, pero yo le preguntaría, ¿de dónde surge esa expresión? ¿De dónde está surgiendo? No lo podríamos explicar. Pero la explicación es esa, que de forma inconsciente el ser humano entiende que hay algo superior. Entonces, todo eso fue lo que mencionamos en la ocasión anterior. Entonces, ahora, para darle seguimiento y dejando estos argumentos, pero mantener siempre la línea de pensamiento, quiero que entienda algo. Para nosotros estar esta noche acá es una noche de doctrina, uno así dice, ¿verdad? Bueno, dice, hoy es viernes y es noche de doctrina. Entonces, para nosotros la palabra doctrina es una palabra evangélica. Para nosotros decir, vamos a estudiar la doctrina, dice uno. Pero usted se ha puesto a pensar en sí, ¿qué es realmente la doctrina? Uno diría, bueno, hermano, a mí me han enseñado que doctrina es una enseñanza. Sí, es una enseñanza, pero ¿qué tipo de enseñanza? Entonces, yendo a este punto que hoy estamos hablando de la Trinidad de Dios, quiero que entienda algo. Cuando uno mira la Escritura, no encontramos en la Biblia un pasaje en donde, por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a usar esa figura, en donde el apóstol Pablo dijera, queridos hermanos, quiero hablarles acerca de la Trinidad, quiero expresar. Recuerden que Pablo fue un hombre iluminado por Dios. De tal forma que Pablo dice que el evangelio que él recibió y que le enseñaba no lo había recibido de hombres, ni le había sido enseñado por hombres, sino que él dice que ese evangelio le fue entregado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Pablo nunca abordó el tema de la Trinidad de forma clara? ¿Cómo abordó otros temas? Porque, por ejemplo, si uno lee la epístola a los Romanos, uno se da cuenta que Pablo hace un abordaje acerca de la justificación, de la regeneración. Pablo hace un abordaje muy serio acerca de todas estas doctrinas. Vea, yo estoy usando otra vez la palabra doctrina, pero eso es lo que quiero que entienda esta noche. Que nosotros somos los que decimos así, pero para ellos no eran doctrinas. Para ellos no era doctrina. Pablo no decía, hermanos, les voy a hablar acerca de tal doctrina. O hermanos, les voy a escribir acerca de tal doctrina. Ellos no tenían esa palabra. Ellos no lo veían de esa manera. ¿Pero por qué? Para ellos, lo que hoy nosotros llamamos doctrina, lo que ellos vivieron fueron problemas que tuvieron que resolver.
Eran realmente problemas que se les planteaba cuando comenzaron esos problemas. En el momento que ellos comenzaron a anunciar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En el momento que ellos se alzan y comienzan a predicar el evangelio, en ese momento comienzan las dudas y comienzan los cuestionamientos hacia lo que ellos enseñaban. Fue allí cuando ellos comenzaron entonces a ir dando respuesta a cada una de esas problemáticas que les presentaban. Por eso es que fácilmente cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Corintios, Pablo dice, bueno, con respecto a lo que ustedes me escribieron, les voy a dar respuesta. Entonces, vea, eran problemas, pero cuando se presentaban estos problemas y ellos daban respuesta y solución a esos problemas, ¿qué era lo que se estaba creando ahí? Exacto, se estaba creando una doctrina. Entonces, por eso es que hoy nosotros decimos, veamos la doctrina, pero ellos no lo vieron de esa forma. Ni los escritores del Nuevo Testamento dijeron, voy a escribir acerca de la doctrina de la Trinidad de Dios. Para ellos era fe, simple y sencillamente. O sea, ellos asumían fácilmente la Trinidad. Y cuando uno revisa la Escritura y se da cuenta que hay temas en los que ellos no profundizaron, ¿sabe por qué no profundizaron? ¿Saben por qué no profundizaron? Porque no habían sido cuestionados al respecto. Entonces, como no hubo quien cuestionara, ellos no tenían por qué dar una solución al cuestionamiento. Pero ellos respondían a lo que sí era cuestionado. Entonces, es allí donde uno se da cuenta, porque muchos que atacan la doctrina de la Trinidad, es uno de los argumentos que usan. Decir, pues sí, pero ¿y a dónde dice ahí en la Escritura? ¿A dónde dice? Señáleme un versículo que diga que yo tengo que creer que hay tres personas, que yo tengo que creer que el Padre, el Hijo, el Espíritu. Señáleme. Y todavía hace muchos años atrás, ¿verdad? A veces uno echaba mano de la carta de Juan, pero inmediatamente decía, bueno, pero es que eso no está en el original. Y tenían toda la razón. Es que son tres los que dan testimonio. No aparece en el original. Entonces, vea, ahí quedábamos desarticulados nosotros al querer presentar una defensa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por eso, porque no era una problemática para la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos adoraban al Padre, ellos adoraban al Hijo. ¿Y cómo adoraban al Hijo? ¿Y cómo adoraban al Padre? Ellos lo adoraban en espíritu. Ellos estaban viviendo la Trinidad y no tenían ningún problema. O sea, para ellos era algo tan normal, era algo tan natural para ellos. ¿Y cómo usted puede saber que era tan natural para ellos? Bueno, porque ellos le asignaban funciones divinas al Hijo. Funciones que para un judío solo las tenía el Padre. Ellos le asignaban funciones, por ejemplo, regenerativas al Espíritu Santo. Y eran funciones que solo el Padre podía hacerlas. Entonces, vea, ellos estaban, la doctrina en sí estaba implícita. Por supuesto, es una verdad que está de forma fragmentaria, es decir, tendríamos que ir tomando cada una de las piezas y luego tratar de formarlas para dar una posición formal. Pero si ellos no la dieron, la pregunta es esa, ¿por qué no la dieron? Entonces, esta noche, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Que usted entienda en primer lugar por qué la iglesia y por qué los escritores del Nuevo Testamento no hicieron un abordaje frontal acerca del tema de la Trinidad de Dios. Porque nunca representó un problema para ellos. Como lo fue, por ejemplo, el matrimonio, como lo fue la cena del Señor, como lo fue la salvación por gracia y no por obras. Bueno, ahí está la carta a los Gálatas. Toda la carta a los Gálatas está dedicada a golpear fuertemente a los judaizantes que se habían infiltrado en las iglesias fundadas por Pablo. Ese era un problema para ellos. Entonces venía Pablo y le dedicaba una carta completa al asunto. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué no hay una carta aquí que hable solo de la Trinidad de Dios? Porque para ellos no representaba un problema. Al menos todo lo que aparece acá en el Nuevo Testamento es lo que quiero que entienda, que para ellos
no era un problema. Entonces, como no había problema, no tuvieron que dar lo que hoy nosotros reconocemos como una doctrina. Por eso es que uno dice, bueno, hermano, estudiemos la doctrina de la Trinidad de Dios, porque para nosotros ya está incluso preparada de forma sistemática ya. Pero ellos no lo hicieron de esa manera. Ahora, eso no significa, por eso le digo, que no lo creyeran. Muy por el contrario, o sea, lo creían tan fácilmente como lo que hicimos al inicio de esta noche. Que yo le dije a usted, creemos que hay un solo Dios verdadero, amén, dicen ustedes. Y que ese Dios verdadero se ha revelado en 3 personas, amén. Tiene pluralidad de personas, amén. Pero tiene características diferentes, amén. Pero gozan de la misma sustancia divina, amén. Entonces ellos lo creían de esa forma también. Por eso para ellos, como le digo, no representaba una inquietud. Decir, ¿qué decimos acerca del tema? ¿De qué forma defendemos el tema? No, porque no era necesario. Ahora, ¿cómo es entonces que surge la doctrina? Ahí vendría la pregunta. Si ya dijimos que no fue a través del Nuevo Testamento, porque en su momento no era prioritario para ellos, o sea, ellos estaban más ocupados, para que usted lo vea así, ellos estaban más ocupados en hablar del mensaje de salvación que en estar dando explicaciones acerca de la naturaleza divina del Hijo, de la naturaleza divina del Espíritu. Ellos tenían otro enfoque, era el que ellos estaban disfrutando. Entonces, todo lo que se fue dando, que ahora nosotros le llamamos doctrina, eran momentos que requerían una respuesta. Y al dar ellos la respuesta, iba quedando el registro. Y al quedar ese registro, es que hoy nosotros heredamos ese registro y nosotros podemos decir, hablemos de tal doctrina. Hasta ahí, hermanos, han entendido esa parte. Bueno, entonces, ¿cómo fue que surgió esto? Es la otra pregunta, ¿no? Porque me imagino que usted se lo va a estar preguntando también, ¿verdad? Bueno, y entonces si no fueron ellos, ¿quién fue entonces al que le tocó enfrentar el momento difícil? Bueno, fue a los cristianos ya de finales del primer siglo y del segundo siglo. Ellos fueron los que sí tuvieron que enfrentarlo. Por eso es de que aunque en el Nuevo Testamento no hay, como le dije, plasmada una defensa sistemática de la doctrina de la Trinidad de Dios, sí hay escritos que ya son del segundo siglo. ¿Por qué existen esos escritos? Porque ya ellos sí tuvieron que enfrentar esa situación. Entonces, cuando ellos fueron cuestionados, es ahí donde incluso tuvieron ellos que entrar en ese momento de dar una respuesta categórica. Y entonces ellos empezaron a diseñar escritos. Tertuliano, Ireneo, ellos comenzaron a escribir e hicieron lo que incluso se llegó a conocer como credos. Usted ha escuchado ya esa palabra, ¿verdad? Los que en algún momento practicaron el catolicismo romano recordarán esa palabra, el credo. Diga el credo, y entonces la gente empezaba, creo en Dios, y empezaba la gente a decir en qué creía. Entonces la pregunta es en qué momento fue elaborado una declaración, porque eso es una declaración. ¿En qué momento alguien tuvo la idea de decir, voy a escribir una declaración de lo que nosotros creemos? Entonces, por ejemplo, ahí ya nació el credo de Atanasiano. Ese fue un credo, porque ellos se vieron en esa necesidad de decir, creemos en un solo Dios, pero ese Dios en 3 personas. Entonces, ¿qué sucede? Que como son escritos y como son documentos, podríamos llamarle, que no figuran dentro del Nuevo Testamento, entonces vienen los enemigos de la fe, de la doctrina, de la verdad bíblica, y dicen, es que no hay nada en la Biblia que lo sustente. Ustedes recordarán que en el estudio que tuvimos la semana anterior hicimos mención del canon por eso, y les dije que habían libros que no estaban incluidos en la Biblia por eso, porque estaban llenos de contradicciones, estaban llenos de inexactitudes incluso geográficas. Pero les dije que habían escritos que eran escritos profundamente teológicos, y esos son algunos de ellos. Entonces sí se comenzó a dar defensa de la Trinidad, y lo hicieron, ahora sí, lo hicieron de forma sistemática. Por eso es que ahora nosotros tenemos
ya desarrollado una forma sistemática de defender la fe, pero en su momento no existió. Entonces, le voy a poner este ejemplo. Esto es como que yo me lo encuentre a usted en algún lugar y entonces yo voy con mi esposa y voy con mis hijos. Y entonces usted solo me conoce a mí. Entonces vengo, nos saludamos, que es lo normal, uno se saluda. Y entonces lo más formal y lo que se espera es que yo presente a mi familia. Pero normalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando nos presentamos? Uno dice, mi esposa. Exacto, uno dice, ¿y mis hijos? Uno no dice, mire, fulanito, menganito, sulanita, menganita, fulanito. Uno no dice eso. Uno dice, mi esposa y mis hijos. ¿Y usted qué dice? Cuando yo le presento hacia la familia, ¿qué dice usted? Usted dice, mucho gusto. Eso es lo que usted responde. Y uno se le queda viendo a los niños, ¿qué tal? Uno no le dice, ¿cómo es que te llamas? No le dice uno hacia el niño. Usted no sabe cómo se llama, pero yo sí sé cómo se llama. Yo le puse el nombre. Pero yo lo que estoy asumiendo es que puedo presentarlo de esa manera, mi esposa y mis hijos. Entonces, una figura así era la que ellos estaban viviendo. Por eso era que ellos decían, no, gloria al Padre, gloria al Hijo. Por eso era aquello que el Espíritu Santo, ellos lo hablaban de una naturalidad, una forma tan natural que usaban para hacerlo. Y no estaban pensando y diciendo, bueno, pero ¿y si nos cuestionan? Porque si les hubieran cuestionado, como le dije, entonces sí ellos hubieran dado una respuesta. Porque usted no puede perder de vista algo, que cada uno de los hombres que participan en la escritura del Nuevo Testamento tenían la capacidad de dar respuesta a esa inquietud. O sea, si ellos hubieran sido cuestionados, por eso ya le puse el caso de Pablo. Si Pablo hubiese sido cuestionado con respecto a la Trinidad, ¿usted cree que, bueno, considerando, ¿no?, el calibre de Pablo, Pablo podría haber dado respuesta, sí o no? Y no solo una respuesta a decir sí creemos, sino que hubiera agarrado la pluma y hubiera empezado a escribir quizás hoy para nosotros, pues por lo menos unos 10 capítulos solo de la Trinidad. Pero no lo hizo. No lo hizo porque nadie le cuestionó. Entonces, claro, ya Tertuliano, Ireneo, San Agustín, a ellos sí los comenzaron a cuestionar. Y entonces ellos empezaron, bueno, San Agustín es uno de los que escribe también un documento que en este momento se me escapa el nombre, pero porque está en latín, pero significa eso, Trinidad, solo que en latín. Pero él lo escribe, ¿por qué? Porque tienen que demostrar lo que están creyendo y lo sustentaron. Y cuando le hablo de estos hombres eran debates teológicos tremendos, pues. No así como los que a veces hacemos nosotros, que los hermanos hasta se salen peleando, ¿verdad? Y dicen, no, con usted no se puede hablar. Dice, ¿y cuál Biblia estaba leyendo usted? No, es que usted leyó la Reina Valera, por eso me ganó. No estamos hablando de eso, sino que eran cuestionamientos serios, hermano, serios. O sea, para decirle que ellos tuvieron que echar mano de ciertos métodos filosóficos de investigación para demostrar lo que estaban creyendo. Entonces, claro, esto se lo menciono con qué objetivo. No solamente darle un dato, esto tiene un objetivo. Y el objetivo es que usted entienda lo que nosotros hoy hemos heredado como Trinidad. En otras palabras, es algo ya filtrado lo que usted y yo tenemos. No es una enseñanza que se la hemos dado a la fuerza. Y le dice, usted tiene que creer así, y si no cree así se lo va a llevar el diablo. No es eso. Sino que ya es una enseñanza filtrada, es algo que ya, bueno, para que usted lo entienda todavía de mejor manera, es algo que ya se profundizó, se fue puliendo en el camino. Y lo que no era acertado se quitó, y si se necesitó poner nuevos elementos, se pusieron de tal forma que la doctrina llegara clara a nosotros. Por eso es que nosotros hoy lo vemos así tan fácil. Ese es el verdadero propósito que tengo esta noche. Que usted entienda que lo que hoy nosotros estudiamos en 45 minutos,
O sea, a estos hombres les llevó siglos poder preparar. O sea, es eso. Y todavía a veces uno ni le presta atención a la doctrina, ¿verdad? Uno dice, a mí me da sueño, fíjese hermano, la doctrina. A mí me gusta más el domingo, porque el domingo sí salgo bien sacudido, diga aquí. Pero cuando están dando la doctrina, hermano, perdóneme, pero me da sueño. Pero usted se pone a pensar en esto. Por eso le digo, tan fácil, ¿verdad? Decir, ¿y usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Un Dios en 3 personas? Sí, así lo creo. ¿Pero por qué lo cree así? Porque ahora usted lo percibe a través de la misma fe. Lo percibe, como le digo, en la lectura de la misma palabra en el Nuevo Testamento. Usted lo percibe fácilmente. Como le digo, aunque no esté diciendo claramente ahí, pero usted cuando lo lee percibe. Y percibe de forma tan clara cuando es el Padre. Usted percibe cuando se está hablando del Hijo. Usted percibe cuando se está hablando de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Uno lo percibe tan fácilmente. Pero vea, son verdades que han venido siendo trabajadas a través del tiempo. Y bueno, yo le he hablado del primer y del segundo siglo, los que son también considerados padres de la iglesia. Pero este trabajo sigue todavía. Pues usted fácilmente podría ponerse a buscar hoy en día incluso literatura que hable acerca de la Trinidad, y siguen existiendo trabajos. Todavía recuerdo que el año anterior un hermano me compartía un PDF acerca de algunos datos de la Trinidad, un trabajo que se ha elaborado allá como por 1999 hasta la época. Entonces sigue existiendo ese trabajo. Entonces usted debe de entender que lo que ahora para nosotros son verdades que las podemos abrazar de forma tan hasta inconsciente. Digo inconsciente en el sentido que ni sentimos pues que las estamos abrazando, a eso me refiero. No les estoy diciendo que ustedes sean inconscientes, sino que las abrazamos así, ni cuenta se dio uno y uno ya la abrazó. Pero ha existido un trabajo de fondo, un trabajo, como usted lo ha entendido esta noche, hubieron hombres que sí tuvieron que enfrentar esta situación. Ahora, yo quisiera cerrar con este detalle, y es de que hoy en día el punto de la enseñanza de la Trinidad de Dios sigue siendo todavía atacado, todavía sigue siendo puesta en tela de juicio. Entonces creo que es ahí en donde cada uno de nosotros debemos de dar la importancia a este tipo de estudio, porque somos nosotros los que podemos defender estos puntos de vista bíblicos. Por ejemplo, un solo ejemplo, esta noche si alguien de aquí en adelante alguien le volviera a decir a usted, mire, pero ¿a dónde dice en la Biblia de la Trinidad? Usted ahora puede contestarle fácilmente, no, si es que no es que exista un versículo, no es que exista un capítulo apartado para eso, es que está por todo el Nuevo Testamento. Ahí está en todo el Nuevo Testamento. Tendríamos que leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, para que usted entienda que en todos los libros del Nuevo Testamento ahí está la Trinidad. Y si alguien le dice, sí, pero todavía no me convenzo, usted puede dar más argumentos todavía. Y si alguien no se convence, usted ahora sabe todavía que existió también una época en donde fue también atacada la doctrina. Y queridos hermanos, esto va a seguir. Esto va a seguir, es algo que usted debe tener claro. Ahora, es importante que recordemos algo, que por más que nosotros también nos esforcemos en probar algo, cuando hay un corazón entenebrecido, un corazón endurecido, nunca creerá la verdad. Y es ahí donde nosotros siempre les hemos insistido a ustedes, que cada uno de nosotros, antes de hablar del Señor y antes de hablarle a una persona del Señor, es importante la oración. Porque solo a través de la oración es que nosotros podemos llegar al corazón más duro que puede existir. ¿Qué es lo que le dice uno a los líderes? Oren para el día sábado. ¿Qué es lo que uno le dice al anfitrión? Ore para que el día sábado su célula se vea llena, se vea bendecida, multiplicada. Porque es en la oración. ¿Por qué? Porque como le digo, podemos llenarnos también de todo esto, pero si no tenemos ese respaldo divino, son verdades que no van a penetrar. A usted le penetran fácilmente, fácilmente, pero porque usted ya es un hijo de Dios.
Bueno, pensé que todos iban a decir amén, pero me preocupo con ustedes. Hagamos, le voy a decir al hermano el video que retrocede esa parte. Ustedes creen porque son hijos de Dios. Fácilmente uno dice amén. Pero ¿y el que no cree? ¿Y el que se niega a creer? ¿Y el que dice no, no es así? No, muéstreme ahí. Aunque usted le esté mostrando, siempre va a decir que no es ahí. Entonces, para resumir esta noche, hermanos, el abordaje que hemos hecho del tema de la Trinidad, sé que usted lo puede sentir un poco diferente en esta ocasión, pero lo hago con ese objetivo, de que usted entienda que es todo el Nuevo Testamento el que habla de la Trinidad de Dios. Ahora, esto nos lleva a una pregunta y usted diría, hermano, ¿quiere decir que entonces en el Antiguo Testamento no se habla de la Trinidad? Porque usted ha dicho toda la noche que todo el Nuevo Testamento habla de la Trinidad, pero ¿y el Antiguo Testamento? O sea, también habla de la Trinidad. Entonces, también habla. Ahora, claro, eso lo vamos a hacer en la próxima ocasión. Entonces, vea, ahí es la importancia de que usted persevere en el estudio doctrinal. Que usted vaya siguiendo, dándole la secuencia, para que en la próxima entrega usted le va a abonar todavía más a esa bendición. Hoy lo hemos visto desde el Nuevo Testamento, pero falta verlo desde el Antiguo Testamento. De esa forma es que uno entiende por completo los temas, porque no podemos tener solamente un conocimiento parcial, sino que en la medida que podamos, oigan bien esto, en la medida que podamos, porque obviamente habrán niveles a los que no podremos llegar, pero en la medida que nosotros podamos, es deber nuestro conocer cada una de estas doctrinas. Porque como ya usted lo entendió esta noche, una doctrina es simple y sencillamente eso. Era una postura, una respuesta que se estaba dando a un cuestionamiento que la iglesia recibió. Entonces, allí nacían las doctrinas. Al ser cuestionados, al ser puestos en duda, ellos daban una respuesta. Y esa respuesta es lo que hoy nosotros estudiamos y llamamos doctrina. Amén, hermanos. Así que sigamos adelante y creyendo firmemente en lo que hemos abrazado. Creyendo. La próxima semana, si el Señor nos da la vida, por supuesto, vamos a empezar entonces a estudiar la deidad de Cristo. Entonces, esto es otra perspectiva que tenemos que entender también. ¿Por qué? Hoy hemos hablado de ese Dios en tres personas. Y hemos hablado de la existencia de Dios, el razonamiento que tenemos de la existencia de Dios y de su obra. Pero entonces tenemos que hablar también del Hijo y tendremos que hablar del Espíritu. Pero eso lo haremos en temas por separado. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de continuar nuestro estudio bíblico. Gracias porque cada uno de tus hijos muy responsablemente se han congregado para aprender más de ti. Tenemos, Señor, necesidad de crecer y tenemos, Señor, el anhelo de ser útiles en tus manos. Y sabemos que siendo preparados, siendo capacitados en el estudio doctrinal, en el estudio de tu palabra, Señor, cada día seremos más eficaces en la conquista de las almas. Gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos.